Hola chicos, el día de hoy vamos a estar trabajando, como les había ya comentado, con arreglos multidimensionales. Recordemos la definición de arreglo: es un conjunto de valores primitivos u objetos del mismo tipo que se almacenan bajo un mismo nombre de variable. En Java, los arreglos son objetos aunque contengan datos primitivos int, double, char, y si tienen más de una dimensión, son arreglos de arreglos. Para declarar y crear un arreglo multidimensional en Java, si es de dos dimensiones, filas y columnas, puedes poner el tipo, que puede ser primitivo int double char, o bien un objeto de una clase, el nombre de tu arreglo, los corchetes cuadrados vacíos 2, porque uno dice que son filas, como un arreglo de una dimensión, y el otro par de corchetes dice que esto es una tabla o matriz, la segunda dimensión. Pones la palabra new para reservar el espacio de la referencia a los datos. Vuelves a poner el tipo, int o alguna clase de objetos, double, char. Strings también. Pones la cantidad máxima de filas y la cantidad máxima de columnas. Maxfill, como te decía, es la cantidad máxima de filas o renglones, y maxcol es la cantidad máxima de columnas. En Java hay muchas formas de declarar y crear arreglos. Otra forma sería poner el tipo, el nombre, los corchetes cuadrados vacíos y ahí poner la instrucción new. Dentro del new es suficiente con que yo especifique la cantidad máxima de filas o renglones y deje vacía la cantidad de columnas, porque esa la voy a especificar dentro de un ciclo. Ahorita vas a ver para qué sirve esto. En el ejercicio que hacemos el día de hoy, tú vas a ver el funcionamiento de esta teoría que te acabo de dar en un método llamado ejemplo matriz. En el ejercicio de hoy, que es el ejercicio 12, te explico claramente todo lo que tienes que hacer. En NetBeans es crear un nuevo proyecto, una Java application llamado arreglos multi, y desactiva la casilla de main class. ¿Qué pasa si tú no tienes instalado en tu computadora NetBeans? No te preocupes. Escribe todo el código en un bloc de notas y me lo mandas adjunto en un mensaje de Blackboard o adjunto en un correo a mi dirección de MyUnitech. En tu correo, por favor, acuérdate de decirme quién eres, a qué materia perteneces y qué es lo que estás adjuntando, en este caso el código del ejercicio 12. Y no vayas a realizar los pasos 2, 3 y 4 porque estos se hacen por fuerza en NetBeans. Entonces te vas al paso 5 y de ahí para abajo le sigues. Si sí tienes instalado NetBeans, entonces tienes que copiar en tu ejercicio 12, en tu proyecto arreglos multi, tu paquete lector. Ya lo hemos hecho. Puedes abrir tu ejercicio 11 o el ejercicio 5 o algún ejercicio previo en donde hayas trabajado con el paquete lector. Y lo vas a copiar y a pegar dentro del source package de tu proyecto arreglo multi. Después, te voy a pedir por favor que en la carpeta source package crees un nuevo Java package, un nuevo paquete llamado arreglos multi, y que en ese paquete arreglos multi crees una nueva clase llamada arreglos multi. En el código del archivo arreglosmulti.java importa tu clase lector. Abajito de la instrucción package y antes de la definición de la clase, pone esta instrucción import. Dentro de la clase arreglos multi, también vas a tener que declarar como atributos dos arreglos, una tabla o matriz y otro arreglo que posteriormente te explico, que se va a llamar no rectangular. Después, bajo estos dos atributos que acabas de declarar, vas a escribir los encabezados de los métodos, ejemplo matriz, ejemplo no rectangular y otros más que poco a poco te voy a ir explicando.
Dentro del método menú, que es el que vamos a invocar para que se ejecute la aplicación, realmente no es un menú, porque no hay opciones y el usuario no puede elegir, sino que de corrido se van a ejecutar todos los métodos que vamos a implementar. En tu paquete arreglos multi te voy a pedir que crees una nueva clase, la clase test arreglos multi, y en ellas escribas el encabezado del método main y este código, en donde vamos a crear un objeto de clase arreglos multi, y con ese objeto llamado AM vamos a invocar al método menú. Platiquemos ahora de este método ejemplo matriz, en donde te ilustro y tú vas a poder ver en ejecución cómo se definen matrices. Aquí estamos declarando la variable matriz. Bueno, perdón, esa ya estaba declarada. Esa variable matriz, acuérdate que es un atributo, es este atributo de la clase. Entonces, lo que estamos haciendo ya dentro del método ejemplo matriz es crear. Ya estaba declarada como atributo, dentro de ejemplo matriz la creamos. Y le estamos diciendo a la máquina que matriz va a ser un arreglo para números enteros distribuidos en 2 filas o renglones y 3 columnas. Creamos un objeto de clase lector y declaramos variables auxiliares I y J. Le pedimos al usuario que ingrese valor por valor y vaya pulsando Enter. Y en 2 ciclos for, en donde fíjate bien, la I va a valer 0, la J va a valer 0, I y J son los índices de la fila y de la columna. Eso quiere decir que entro al ciclo for, la I vale 0, es menor a 2, por lo tanto defino J en 0, y como es menor a 3, entonces le pido al usuario el dato de la fila I, la columna J. Este sería el valor de la fila 0, la columna 0, y cuando tú corras tu aplicación ingresa cualquier dato. Yo ingresé un número 1. Después de leer como enteros que son cada uno de los elementos de la matriz, y fíjate que voy a leer primero toda la fila 0 y todas las columnas de esa fila 0, cambio de fila o renglón y luego leo todas las columnas de esa segunda fila o renglón. Una vez que yo haya leído mis datos de esta manera, los voy a mostrar. Y para mostrarlos así en tablita que se vean bonitos, la idea es que aparezcan de esta forma, como 2 filas o renglones en 3 columnas. Yo voy a poner otra vez el for de la I, un salto de línea, para que cada vez que yo termine de mostrar una fila haya un salto. Y luego voy a poner el ciclo del indicador de columnas para ir mostrando toda la fila 0, todas sus columnas. Salto de línea y muestro la siguiente fila, todas sus columnas. Y además mis datos los voy a separar con un tabulador para que se vean parejitos, para que se vean así columnas bonitas y no estén todos chuecos. Para ejecutar, vas a ejecutar tu aplicación, ingresas los valores y me pegas en este espacio la imagen de la ventana de ejecución, donde se vea los datos que ingresaste y cómo se muestran así en tabla o matriz, como en esta parte. Te voy a pedir, acuérdate que debes de recortar y agrandar la ventana de ejecución, porque la ventana de Blackboard a veces es muy pequeña y no se alcanzan a visualizar los datos concretos y no te puedo evaluar. Una vez que hayamos trabajado con matrices, vamos a continuar con el concepto de arreglos multidimensionales. Un arreglo multidimensional en Java tiene esta forma de triangulito. Bueno, puede tener cualquier forma. El chiste es que si en Java yo tengo un arreglo de 3 filas, la cantidad de columnas puede variar. La fila número 1, donde está guardado el número 1,
tiene una sola columna. La fila número 2, donde están guardados el 2 y el 3, tiene 2 columnas. Y la fila número 3 tiene 3 columnas. En Java es posible hacer eso. O sea, los arreglos no tienen por qué ser rectangulares. Los arreglos, yo puedo ir declarando la cantidad máxima de columnas de cada fila. Y ahorita te explico cómo. Para que tú veas en la práctica cómo trabajan estos arreglos no rectangulares, te voy a pedir que dentro del método ejemplo no rectangular escribas este código, en donde tengo variables auxiliares i, j y valor, y estoy creando mi arreglo, que es atributo, acuérdate, no rectangular. Y lo único que le estoy diciendo a la máquina es que va a tener 3 filas o renglones, sin especificar la cantidad de columnas. Voy a inicializar aquí el valor en 1 para no estar ingresando valores y leyéndolos del teclado. Ya de una vez yo los voy a definir. El valor empieza en 1 y luego entra un ciclo for, en donde para la fila 0 voy a decirle a la máquina que quiero, en este caso, valor columnas, una columna en la fila 0. Después en otro ciclo for para la j, para las columnas, lo que le digo a la máquina es que empiece en la 0, la primera, y mientras sea menor a i más 1. Fíjate bien, en la primera vuelta del for la i vale 0. ¿Quién es i más 1? I más 1 es 1. Eso quiere decir que para j igual a 0, mientras sea menor a 1, porque en un arreglo rectangular de este tipo, yo lo que quiero es eso, que la cantidad de columnas varíe para cada una de mis filas. En la primera 1, en la segunda 2, en la tercera 3. Entonces, eso lo voy a lograr con estos fors. Y lo que hago es guardar en la celda 00, el valor. El valor es 1 para la 00 y luego lo incremento a 2. Me regreso dentro del for, voy al siguiente renglón, le pido a la máquina que haya 2 renglones, el valor, ¿no? El valor que ya se incrementó. Dos casillas en la fila número 1, en la segunda, y después en el J voy guardando valores. En la primera columna de la segunda fila y en la segunda columna de la segunda fila. Y después los voy a mostrar en pantalla. Te pido por favor que seas muy cuidadoso al escribir tu código. La verdad es que si te da algún error de compilación va a ser porque algún detallito no lo cuidaste, cometiste un error de dedo. Yo estoy para apoyarte en dudas, pero también piensa que ya vamos avanzados en el cuatrimestre y cada vez tienes que ir siendo más autosuficiente a la hora de programar y a la hora de resolver problemas. Para verificar solo esa parte de la ejecución del programa, el ejemplo matriz, pues en el menú vamos a comentar el llamado a este método, de tal forma que se va a ejecutar ejemplo no rectangular, en la pantalla te va a aparecer esta parte no, esta parte sí, y el resto de los métodos, como no los hemos escrito, aunque no estén comentados, pues no hacen algo, están vacíos. Ejecutas la aplicación, me recortas y agrandas tu ventana de ejecución y me la pegas aquí, por favor. Después vamos a continuar con el concepto de los arreglos, este lento ahorita te lo explico, con los arreglos que se redimensionan. Un problema de los arreglos es que al definirlos yo tengo que especificar la cantidad máxima de elementos. ¿Qué pasa si yo de repente necesito más espacio para más valores de los especificados en el código? Pues en Java se pueden redimensionar. Ahorita vas a ver cómo, ¿sale? Entonces, ahí te va. Para que tú verifiques cómo se redimensionan arreglos, te voy a pedir que dentro del método redimensionar que ya habías escrito, escribas o transcribas este código. En este caso tengo un arreglo de una sola dimensión que se llama list. Y estoy diciendo que va a tener capacidad para 10 números enteros. Y entro un ciclo en donde voy a llenar mi arreglo. Y aquí te explico el concepto de length.
Resulta que todos los arreglos, sean de una, dos o más dimensiones, tienen un atributo llamado length, que lo que te dice es el tamaño del arreglo. Si tú no te acuerdas o si tú quieres saber de qué tamaño es o no quieres escribir, por ejemplo, aquí el 10, entonces le pones el nombre de tu arreglo, que es list, un punto, e invocas al atributo length. Y entonces esto es como que fuera un 10, este 10 que declaramos aquí arriba. El chiste es que aquí tengo un arreglo de una dimensión, como los que habíamos estado trabajando en semanas anteriores, y lo estoy llenando. ¿Con qué valores? Si la y empieza en 0, yo empiezo a llenar desde 1. Para no estar pidiéndole y leyendo datos del teclado, entonces lo que voy a hacer es rellenarlo con valores del 1 al 10. Acuérdate que la primer posición ocupable de los arreglos es la 0 y por eso la i, que es el índice o número de casilla, tiene que empezar en 0 y llegar hasta 9, menor a 10. Una vez que ya está lleno mi arreglo, entonces lo voy a mostrar en pantalla. Hasta ahorita lo único que tú verías son una lista de números del 1 al 10, que sería esta parte antes de donde dice redimensionando. Estos valores del 1 al 10 son esa parte, ¿sale? Ya tengo mi arreglo de 10 casillas y ahora resulta que ya lo llené con números del 1 al 10, pero yo quiero cambiar su dimensión, cambiar su capacidad. Puedo redimensionar dándole más casillas o dándole menos casillas. ¿Cómo lo hago? Fíjate bien, con el mismo nombre de mi arreglo vuelvo a invocar al método de new, pero ahora le digo que quiero 5 enteros. Podrían ser 20, 30 o los que yo quisiera, en este ejemplo son 5. Y luego hago algo muy similar a lo anterior. Hago un ciclo for en donde voy llenando mis 5 casillas con valores del 1 al 5 y hago otro ciclo for donde los voy mostrando. Tú lo vas a visualizar como esta parte que dice redimensionando 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente te voy a pedir que comentes el método ejemplo no rectangular en el método menú para que solo veas el redimensionamiento de los arreglos, el código que acabas de escribir al momento de ejecutar tu aplicación. Y me pegas la imagen de la ejecución recortada y agrandada en este espacio. Y finalmente vamos a ver cómo se copian los arreglos. En Java se pueden copiar un arreglo dentro de otro. Yo le voy a decir a la máquina con un método llamado ArrayCopy de la clase System qué vector es el origen, dónde están los datos que quiero copiar, a partir de qué posición quiero empezar a copiarlos, cómo se llama el arreglo destino en donde voy a copiar estos elementos y a partir de qué posición los quiero copiar. Y finalmente le digo a la máquina cuántos datos son los que voy a copiar en el destino a partir de esta posición inicial. Para practicar esta parte te voy a pedir que transcribas el código de las líneas 84 a 92 dentro del método copiar. Voy a tener un array 1 que ya está inicializado con 7 valores. Si te fijas, yo puedo darles valores iniciales a cada una de las casillas de mi arreglo y aquí no le digo a la máquina cuántos son, porque la máquina como los ve de manera explícita, pues sabe que son 7 o cuántos son. Y voy a tener otro arreglo llamado array 2 que tiene espacio para 7 elementos, pero no le digo a la máquina cuáles son. Array 2 está vacío, array 1 ya tiene valores. Y entonces invoco al método ArrayCopy de la clase System y le digo que copie del arreglo array 1 el valor que está desde la posición 0 al array 2 a partir de la posición 0. ¿Cuántos datos se van a copiar? Todos los length del array 1, o sea, los 7 elementos del array 1. De tal forma que si después de haber copiado en el array 2 el array 1, yo puedo mostrar en pantalla el array 2 y lo que va a aparecer son estos 7 valores. Finalmente, dentro del ejercicio,
Te voy a pedir que comentes el método redimensionar para que solo veas la ejecución del método copiar y nuevamente hagas una captura de pantalla de la ventana de ejecución y me la pegues en el siguiente espacio recortada y agrandada. Esto es el ejercicio de hoy. Estoy atenta para dudas y comentarios. Dime por favor cómo te vas sintiendo en esta contingencia. Estamos en contacto.